El periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, el día después del debate, el último debate entre los candidatos a la presidencia de la Nación, los días finales de campaña electoral, los actos de cierre y, por supuesto, la reflexión que quedará para el viernes, para el sábado, el domingo que va a estar la elección y el domingo a la noche ya vamos a tener y a conocer al nuevo presidente de la República Argentina. Pero lo cierto es que el Congreso en el medio, claro, sin actividad en la Cámara de Diputados, la actividad está pasando principalmente por lo que tiene que ver con el hecho principal, las elecciones y el cierre de lo que son los actos políticos y por supuesto ya pensando en lo que va a ser la próxima semana con un nuevo poder político en la República Argentina, con un nuevo presidente de la Nación y los temas que tendrán que ir empezando a discutir posiblemente entre el Congreso Nacional, aquellos que están finalizando el mandato el próximo 10 de diciembre, pero también pensando en las necesidades del presidente que va a tener que asumir el 10 de diciembre. Y en el medio un proyecto que ya está en el Congreso, que es el proyecto de ley de presupuesto 2024, que seguramente entrará en su tramo de aceleración en torno a la discusión parlamentaria, que son los números pensando en el próximo año y por supuesto para pensar los números del 2024 primero hay que resolver quién va a ser el presidente de la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, una semana que en realidad mucha actividad parlamentaria no vamos a tener, pues estamos a días de la elección. Claro. ¿No? Días de la elección, el próximo domingo se elige presidente en la Argentina. La campaña es hasta el viernes a las 8 de la mañana, el próximo viernes, ahí entramos en veda electoral y todo es el último empujón, ¿no? Claro. Todo está centrado en la campaña. Para la definición entre Javier Milei y Sergio Massa y como los números parecen que están finitos, nadie va a dejar de hacer campaña por otro tema, con lo cual esta semana me parece que vamos a estar tranquilos. Claro, exactamente. En el Parlamento. Final abierto en la República Argentina. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Es la última cuenta regresiva que tenemos? No, porque después tenemos la del 10 de diciembre, ¿no? No, claro. Pero bueno, pero es otra cuenta. Es la última, creo, Claro. entonces. Esta es la entramos, que de por sí o por no. Esta La otra, ya lo quería decir, de Cayón prometió que lo iba a decir. Sí. La otra ya es. La otra ya. La otra sí. La otra sí. Bueno, perfecto. Esperando entonces el domingo. Ya estudiamos todos los temas, sabemos de todo, vimos todos los debates, ahora hay que esperar las urnas, digamos. Claro, seguro, sin lugar a dudas. Temas, si uno se pone a pensar, proyectos para discutir después del día domingo, Sí. a partir de la próxima semana, uno podría pensar que hay varios, ¿no? Sí. El presupuesto, el financiamiento educativo, La proyectos, separata del presupuesto. la separata, proyectos vinculados con temas de salud. Sí. Gas natural licuado, juicio político. Pero lo cierto es que van a depender mucho de la definición política de quién gane las elecciones. Sí. Sí, a Si ver. se avanza o no se avanza. Sí, hay sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, Sí. que fue lo que extendió el presidente Alberto Fernández vía decreto. A partir del 10 de diciembre hay un presidente nuevo, con lo cual sería el 11 de diciembre se publicaría el decreto si hay sesiones extraordinarias con el temario que ya Claro. define el nuevo presidente. Lo que sí quedó claro ayer es que ambos candidatos plantean, desde el punto de vista de lo legislativo, plantearon reformulaciones de los códigos penales, procesales. Eso fue lo único que dijeron desde el punto de vista legislativo. Digo, después Claro. habrá otras cosas, obviamente. Sí. Pero la única pista que dieron fue que iban a avanzar en ambos casos sobre los códigos procesales. Claro. A ver, proyectos vinculados con
temas de producción, temas energéticos, Massa, desde el punto de vista legislativo, más allá los ha enviado al Congreso Nacional. Sí, Eso ya está. Si Massa es el que gana, hay cosas que él ya anticipó que tiene en carpeta, pero seguramente pueden salir más rápido que si llega Milei, que claro, tiene que sentarse primero, ¿no? Sí. Y ver y evaluar los números, más allá de que tenga en la cabeza algunas iniciativas, realmente tiene que ver el estado de situación, así que no será igual de rápido si llega Milei que si es Massa, ¿no? Claro. Ayer lo que noté en el debate de los candidatos, la presencia también como voceros de varios diputados nacionales. ¿no? Eso en la transmisión no se veía, no se veía tanto en la transmisión, sino en la previa. Pero después en la previa, claro, y en el post, ¿no? Marcado principalmente, obviamente, por Sergio Massa, con voceros que diputados nacionales como Mónica Fein, sí, como Natalia de la Sota, como Alejandro Topo Rodríguez, sí, sí, como Flavia Camaño también la diputada Camaño, la diputada Penaca. Sí, a mí me parece que también eso funcionó y la representación que mostró los invitados de Unión por la Patria tienen también que ver con la idea que plantea el candidato Massa, esto de un gobierno mucho, si el 10 de diciembre asume, mucho más abierto a otras fuerzas. Digo, teniendo que estaba presente Mónica Fein, el Topo Rodríguez, Graciela Camaño, de la Sota. Sí. Ramiro Gutiérrez también está. Bueno, son todos también legisladores que son de otra fuerza política. No claro, son del Frente Renovador, tampoco son de Unión por la Patria ahora, y sin embargo estaban del lado de Sergio Massa. Por el lado de La Libertad Avanza también, sí, ¿no? Porque obviamente Victoria Villarruel, Carolina Píparo también fueron voceros, diputadas que fueron electas, sí, como Marcela Pagano o Diana Mondino. La presencia del Congreso también se lo vio ayer en el debate presidencial. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputado Carlos Selva, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien. Bueno, bien, analizando un poco lo que se viene en el Congreso Nacional, pero va a estar todo atado a la elección, obviamente, del próximo día domingo. ¿Cómo vio el debate de candidatos presidenciales? Bueno, con una persona preparada para los desafíos y con una agenda que se había acordado y habiéndose preparado doblemente, la redundancia, pero para poder afrontar lo que tiene que ser algo que estaba mirando prácticamente la mitad del país. Así que ese fue Sergio Massa. Del otro lado, la verdad que la falta de coherencia en los temas, el divague en algunas de las situaciones, la falta de definición sobre temas que se le pedía, o sea, particularmente el caso de Javier Milei solamente se encargó a imputar situaciones al ministro y no explayó ninguno de los temas que se le pedía que dijera, no solamente si iba a dolarizar, sino de qué forma lo va a hacer, qué consecuencias tienen, o sea, una falta de conocimiento de que del otro lado de una decisión de un jefe de Estado está la gente, ¿no? ¿Le llamó la atención la reivindicación o resaltar la figura de Margaret Thatcher por parte de Javier Milei? Yo creo que lo hace casi como un esquema de trabajo de afrenta a los valores históricos del justicialismo, de la historia de Argentina, perdón, no del justicialismo. Creo que él lo hace con intencionalidad. Yo creo que lo disruptivo que él planteó, creo que lo pretende seguir llevando adelante. O sea, es el candidato que nos plantea que la sociedad nuevamente va a estar totalmente dividida ante un candidato como Sergio Massa, que sabe claramente y tiene un convencimiento pleno desde hace muchísimos años que para encontrar temas, acuerdos fundamentales en educación, salud, seguridad, política exterior, se necesita un consenso con todas las fuerzas políticas. Por eso habla de la unidad nacional. Entonces hay una diferencia antagónica en eso. Yo creo que Milei tiene una estrategia para decirnos que viene realmente a confrontar con todos los valores históricos que la Argentina ha defendido, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Daniela Mosetic saluda.
Ayer Massa puso el foco en que Milei no sabe cómo es el manejo del Estado, ¿no? Cómo es, como se dice, la botonera, ¿no? Como que no sabe. Usted que ya tuvo experiencia ejecutiva, ¿cómo es sentarse por primera vez? ¿Es difícil? ¿Hay que estar preparado? ¿De qué manera para tomar esas decisiones sentado en un sillón el que nunca ocupó? No, bueno, lo primero, cada uno tiene su propio esquema. Personalmente, cuando me tocó la responsabilidad de ser intendente por primera vez, lo primero que me planteé a mí, a mi equipo, yo venía de una ciudad donde hacía muchos años venía gobernando un intendente, y dije que por lo menos todo siga funcionando. Claro. O sea, que la llegada nuestra era que no se rompiera. Bueno, al revés de lo que está planteando este otro candidato. Claro. Lo primero que la sociedad me pedía a mí es que no fuéramos para atrás en las cosas que medianamente estaban funcionando, que tenían valoración por parte de la sociedad y que eran parte del acervo cultural de una ciudad como la que a mí me tocaba. En este caso, estamos hablando del país. Hay cosas que son intocables. Nuestra soberanía en Malvinas es intocable. Reivindicar la figura de Margaret Thatcher cuando fue asesina de todos los tripulantes del Área General Belgrano es una cosa que no es disruptiva, es afrenta. Entonces, creo que ese es el punto de partida. El arancelamiento de la educación no se entró en la profundidad y creo que fue mejor, más allá de que todos sabemos, con lo que ha planteado Diana Mondino del mercado de órganos, el simplismo que dicen que es un mercado más, bueno, digamos, montones de cosas que hablan de diferencias antagónicas en la mirada que se tiene para asumir lo que es conducir los destinos de un país en donde hay una sociedad que tiene claro algunas banderas que no está dispuesta a claudicar, y además la incapacidad de saber lo que significa el Estado, cuando hablo de política exterior, mezclando todo, bueno, creo que fue notoria la falta de capacidad, y es también una pregunta que nos tenemos que hacer desde la política: ¿cómo puede ser que una persona tan insolvente llegue a esta instancia, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Usted tiene una relación bastante estrecha con Sergio Massa, y en el caso de que el próximo domingo se impongan las elecciones, pareciera que su idea es, lo dijo, ¿no? Yo empiezo a gobernar el día siguiente, el 20 empieza a gobernar. ¿Le comentó sobre los proyectos de ley que piensa mandar a la Cámara de Diputados? En el caso de que gane. En particularidad, no. Lo que sí hablamos, y lo hablamos hace muy pocos días, digo, ¿qué rol pretendés para el Congreso de la Nación? Claramente hay un montón de temas que tienen que avanzar, pero no especificó nada. O sea, él sabe que entramos en profundizar un montón de lineamientos que como política de Estado nos hemos propuesto, que tienen que ver con desarrollo, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con justicia, digamos, eso sin entrar a particularizar ninguno. Lo que sí me dijo: voy a necesitar el funcionamiento del Congreso de la Nación. Carlos, ayer lo que se vio, y un hecho planteábamos respecto a los voceros que se vieron ayer antes y después del debate, muchos diputados, muchas diputadas, y no solo del Frente de Todos, sino de otras fuerzas políticas que están acompañando a la candidatura de Sergio Massa. Y en algunos casos hasta plantearon que van a votar por Massa, como lo dijo Mónica Fey, sin tener en mente pensado formar parte de un gobierno, si es que triunfa Sergio Massa, formar parte de un gobierno de Sergio Massa. Pero lo cierto es que plantean que el domingo van a acompañar la boleta de Sergio Massa. Ahora, ¿usted imagina que esos sectores del socialismo, sectores del peronismo de Córdoba, en algunos casos, sectores del peronismo no kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, por ahí va a pasar la construcción de acuerdos y entendimientos en el Congreso a partir del 10 de diciembre si el domingo triunfa Sergio Massa, y sumarle, por ejemplo, sectores del radicalismo más cercanos a lo que sería hoy Lustó o Gerardo Morales?
Mira, Fernando, sin entrar en nombres, porque Sergio ha sido muy cuidadoso y creo que ha sido muy acertada su decisión de no nombrar absolutamente ninguna persona. Lo que sí está claro es que es un poco lo que te decía. Acordate que el año pasado, diciembre del 2021, Sergio planteó, después del proceso electoral, que siendo que veníamos derrotados y demás, si no era el momento lógico, siendo ganadores la fuerza de la oposición, de empezar, y con la euforia que venía la oposición, de empezar a ponernos de acuerdo sobre, bueno, vuelvo a los mismos temas, 5 o 10 políticas de Estado, que las mencioné recién: seguridad, salud, educación, política exterior, lo que tiene que ver con medio ambiente, lo que tiene que ver con cuestiones de género. Bueno, todas esas cosas solamente se fue desde la soberbia del triunfo de Juntos por el Cambio. Dijeron que era una especulación, que era algo... Bueno, lamentablemente perdimos un año y pico. Lo vuelve a decir desde otro lugar, Sergio, ahora. Lo vuelve a decir de ser un candidato a presidente, mucho más peso todavía en ese momento, que era el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo vuelve a decir porque está convencido de que grandes temas necesitan de grandes acuerdos. Entonces, más allá de las personas, más allá de los nombres personales, cuando estamos hablando de unidad nacional, es unidad de criterio para determinadas cosas. Y seguramente, porque así lo ha dicho también, va a intentar de que formen parte del esquema de funcionamiento del gobierno y personas y dirigentes que no forman parte de nuestro espacio político. No va a haber una veda porque van a estar vetados porque no pertenecen a nuestro espacio. Pero creo que por sobre todas las cosas, más allá de decir si fulano o mengano se suma al gobierno de Sergio Massa, lo primero que va a tener que tener claro es que quien se sume comparte este primer concepto, que es la unidad nacional. O sea, sumar una fuerza política para que después ponga en cuestionamiento que se sume otra, bueno, no va a estar dentro del espacio de la estrategia que Sergio Massa se está planteando, ¿no? Pero por eso estoy convencido, porque lo ha dicho desde hace muchos años que Sergio lo viene planteando, y ahora reitero, primero de un lugar de haber perdido y siendo presidente de la Cámara de Diputados para llevar adelante lo que iba a ser el año parlamentario del 2022. No lo logró, fue subestimado, fue denostado también. Bueno, hoy desde una posición importantísima, en ser el representante del Partido Justicialista, candidato a presidente con muchísimas expectativas que creo que la sociedad le va a dar esa responsabilidad a Sergio de gobernar, vuelve a plantear lo mismo que planteó hace 2 años atrás. Carlos, hace un ratito salió el número de inflación de octubre, 8,7. 8,7 creo que sí. Contra 12, ¿no?, del mes anterior, y si bien hay perspectiva de que todavía quedan unos picos, bueno... 8,3. 8,3, bueno, representa una baja, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes en momentos muy sensibles, ¿no?, en la previa electoral? Mira, Dani, yo lo que te digo es que si vos comparás precios de algunos insumos de la canasta básica argentina con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, están más caros acá en Argentina. Entonces, lo que nosotros vemos es una fuerza del poder concentrado de algunas empresas en la especulación. No hay medidas para que haya un proceso inflacionario mayor al que se está viendo. Este mes, según decían algunos medios que son opositores, pero decían que estábamos en el orden de 3% por las semanas transcurridas. Bueno, es una locura, es una locura. Está estabilizado el peso, está el dólar, está estabilizada la energía, está estabilizado los salarios. Digamos, hay un montón de cosas que claramente es un tema cultural nuestro, como a veces decimos el bimonetarismo, que es un tema cultural del argentino, no pasa así en los países limítrofes, pero además de todo el sistema de que es más fructífero especular que producir. Bueno, eso lo tenemos que cambiar como sociedad, más allá de medidas y políticas de Estado que generen planes de estabilización. Pero realmente cuando vos ves que la distorsión, y yo lo decía un poco en lo que todos particularmente compartimos, particularmente a estas horas de la tarde, que es un equipo de mate con algún bizcocho y demás. Hoy un bizcocho de grasa vale lo mismo que 1 kilo de carne. Entonces estamos en una cosa que vos decís, no puede ser esto. Hay algo que tenemos que replantearnos, digamos, ¿no? Alguna vez con ustedes hablábamos que medio litro de agua mineral en una estación de servicio te lo cobra más caro que 1 litro de nafta. Entonces digo,
hay cosas que las tenemos que empezar a discutir como sociedad, donde realmente todos los países que han crecido es por aumento de volúmenes de producción, no por aumento de rentabilidad por producto. Bueno, en la Argentina estamos en esa discusión. Ahora, Selva, usted es de una ciudad que en su entorno, digo, la ciudad es productiva. Produce durazno, produce fruta, produce verdura, tiene las quintas. Digo, cuando habla con los quinteros, digo, ahí en Mercedes, cuando habla con los quinteros le dice, bueno, a ver, ¿por qué, no sé si se hace lechuga, perdón la ignorancia, pero ¿por qué la lechuga sale tanto? ¿Por qué el kilo de durazno sale tanto? ¿Qué respuesta? A mí me daría miedo que me digan, ¿por qué no te agachás vos a sembrar? Pero claro. Lo real es que realmente hay una distorsión, porque se cobra el producto en mi ciudad, se cobra como si viniera del mercado central. O sea, se le pone un adicional de precio de algo tan importante como es la logística del flete, cuando no tiene logística del flete. Entonces, esa es la discusión, digamos, ¿no? O sea, yo no puedo poner qué valor tiene el trabajo de alguien que realmente trabaja en los quinteros, te estoy hablando, ¿no? Sí. Pero digo, cuando vos te fijás, el precio que lo están cobrando en Buenos Aires, que lo traen desde Mercedes acá, bueno, te lo cobran allá. Entonces, tenemos una distorsión de eso. Creo que como sociedad nos tenemos que dar un gran debate. No sé por dónde se empieza, quiero ser franco también. Claro. Bueno, a lo mejor por dónde se empieza puede ser empezar a controlar el tema inflacionario, porque parecería como que apenas hay algún hecho que genera un aumento del dólar, enseguida se traslada a todos los precios. Estabilizando la economía, uno podría pensar que empezarán a, bueno, no sé si a reducir los precios, pero por lo menos para que no se disparen, ¿no? Y en parte Fernando, tiene que ver con este proceso electoral que estamos finalizando, ¿no? Bueno, Fernando, el otro día con gente amiga, esto fue el día viernes de la semana pasada, el día viernes, o sea, estamos a lunes hoy. Le pregunto a un amigo mío que tiene una ferretería, le digo, Carlos, cuando a vos te llegaron las cosas a 1.050 el dólar, obviamente se te fue todo al diablo. Ahora, en ese momento que le digo, cuando bajaron a 8.80 el dólar blue, ¿te bajó algo? No, Carlos, me siguen llegando listas de precios con aumento. Claro. Entonces, te estoy hablando de un amigo, o sea, no me va a mentir. Le pregunté porque presumía que era así lo que me iba a contestar, lamentablemente, me lo volvió a ratificar. Dice, me subieron todo a ese valor, dice, quedamos ahí, bajaron todo el valor del dólar blue, bajó impresionante lo que había bajado en ese momento, estaba a 8.60, creo que fue que le pregunté. Dice, no, nunca me dejaron de seguir llegando listas de precios con aumento. Entonces, viste, digo, es un tema, la verdad, no sé qué medida económica hay que tomar para que esta especulación hasta en lo mínimo, bueno, vuelva a ser un cambio que nos permita decir que las medidas económicas son las que generan la inflación o son las que no nos ayudan a ordenar esta economía. Pero hoy hay un esquema de funcionamiento de la especulación más fuerte que cualquier medida que se pueda tomar. Carlos, ¿cómo se tomó todo esto del tema del espionaje, de la comisión de juicio político que está por finalizar? Hoy se constituyó como querellante Máximo Kirchner. ¿Cómo lo toman ustedes en el oficialismo? No, la verdad es que no lo hemos hablado. Sí vi un documental que subió Rodolfo Tailade, donde marca claramente algunos análisis con mucha más profundidad que en mi caso, por lo menos. Yo no soy abogado, no he estado tan compenetrado con ese tema, pero vi un montón de situaciones explicadas por Rodolfo Tailade, donde claramente pone que la operación que se está planteando, y creo que entra, si realmente podemos lograr que la justicia en corto plazo defina situaciones, me parece que va a haber grandes sorpresas con respecto a esto. Ahora, respecto, digo, primero quiero saber si usted sabe si figura como parte de los 1.000 y pico de personas que fueron investigadas y están dentro de la causa. Si le hicieron llegar eso, digo, por su relación con Sergio Massa. Yo, en algún momento me pasó, pero creo que en todavía por lo menos nadie me avisó nada, así que creo que no. Pero bien, no lo sé. No lo sé. Pero no, creería que no.
Segundo es mirando hacia adelante en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y el bloque del oficialismo. Primero, si cree que la estructura del bloque se tiene que mantener como está. Esto significa si Germán Martínez debería seguir siendo presidente o entiende que hay un proceso de recambio después del 10 de diciembre. No podría contestarte, vos no te olvidés que yo termino el 10 de diciembre. Sería imprudente mío darte una opinión. Yo creo que se va a buscar justamente el perfil que se ha tenido ahora, un perfil como el que ha expresado Germán, de mucho trabajo, de mucho compromiso con el día a día del funcionamiento de la Cámara y con mucha apertura para el diálogo, sin dejar de resignar nunca que pertenecemos a una fuerza política. Yo creo que ha sido fructífera el funcionamiento con Germán, pero cómo se va a componer de aquí para adelante, no me corresponde. Mi mandato termina el 10 de diciembre. Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Tiene tiempo hasta el 10 de diciembre para competirle al Topo Rodríguez a ver cuál de las dos ciudades tiene el mejor salame de la provincia de Buenos Aires. Ahí están, cabeza a cabeza. Hace un ratito estuvimos hablando. Bueno, un gusto, como siempre. Gracias. Hasta luego. El diputado Carlos Selva, diputado nacional por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, hombre de Mercedes. Hombre de Mercedes, ¿dónde está la y el fiesta del Topo salame? es de Tandil. Me parece que También, están hablando más seguido de vuelta. Sí. ¿No? Sí. Me parece. Sí, estábamos hablando Estaban recién. hablando recién, sí, Sí. bueno, Y no estaban hablando de la calidad de los salames. No, claramente No, seguramente no. No es algo que discuten entre ellos, básicamente. No. Cada uno ya tiene su postura. En eso bueno, ya es un tema resuelto. hubo Sí. otra vez un acercamiento ayer Sí. que haya estado también en el debate de Graciela Camaño. Sí. Graciela Camaño igual se va, pero estas idas y vueltas con el peronismo no kirchnerista, bueno, han tenido sus etapas, ¿no? Pero en estos momentos en el cual el peronismo, sobre todo el bonaerense, que se encuentra muy lejos de Milei, dice, bueno, en este momento no podemos, o sea, dejan algunas diferencias de lado y vuelven, ¿no? Aparte referenciados en La Baña, la cercanía con Sergio Massa, bueno. El líder político hasta hace 4 años de Graciela Camaño era Sergio Massa, y Graciela Camaño, la diputada, no tomó a bien que se incorpore el Frente Renovador al Frente de Todos. Y ahí es donde se aleja. Y sin embargo ahora, como bien decía Daniela, estuvo ayer como una de las invitadas. Sí, y además Alejandro Topo Rodríguez lo que fue y llevó ayer al debate, por lo menos a la universidad, fue también el respaldo y el apoyo de Roberto Labaña a la candidatura de Sergio Massa. Y me parece que los sectores de Labaña, los sectores del Topo Rodríguez, los sectores de Graciela Camaño, entienden que si Sergio Massa es el presidente de la Nación, también va a haber una reconfiguración del poder dentro de lo que es el Partido Justicialista. Claramente. ¿No? Y obviamente también del PJ de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, porque me parece que sí va a haber un cambio de liderazgo. El peronismo es muy vertical en eso, el líder es, y si el presidente de la República es peronista, el partido peronista se encolumna atrás. Sí, digo, en la provincia de Buenos Aires, que es donde más impacto tienen estos diputados a los que fuimos hablando, el presidente hoy del Partido Justicialista es Máximo Kirchner, pero no hay que olvidarse que Axel Kicillof es el gobernador, fue reelecto, hoy tiene como un flujo propio de votos, de presencia en la provincia de Buenos Aires, donde también aparece él como uno de los posibles presidentes del PJ. En el caso del PJ Nacional, el presidente es el presidente Alberto Fernández. Claro. Si mañana Sergio Massa gana las elecciones, pasaría seguramente a ser él el presidente del PJ Nacional. Sí, no sé cuándo vence el mandato de Alberto Fernández o el mandato de Máximo Kirchner en la provincia. No, la verdad que me tendría que fijar. Habría que ver, pero es posible que estén venciendo cuando vencen los mandatos, ¿no? políticos. Bueno, habrá que ver. Sí. Pero lo cierto es que hay, sí, obviamente, una nueva rediscusión, una nueva estrategia en torno a reincorporar, ¿no? esos sectores del... Incorporar y revisar, ¿no? También, porque la Cámpora no está, por ejemplo, en su mejor momento de liderazgo tampoco, o sea, habrá que ver. Sí, creo que, como dijo recién Selva, en principio
todos adentro, ¿no? Me parece que va a ser eso. Claro. Primero que siga funcionando como estamos, no, Sí. no. Pero bueno, sí, seguramente se revisará. Nos vamos a ir, o nos mantenemos, nos quedamos en la provincia de Buenos Aires. Diputada Marcela Campagnoli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a verte. Muy bien, diputada. Bueno, estábamos hablando con Daniela, estábamos hablando con David también y haciendo un poco el análisis de lo que se viene en el Congreso para discutir, pero claro, está todo atado a lo que va a pasar el próximo día domingo. En primer término, ¿cómo vio el debate presidencial? Muy pobre, la verdad que muy pobre. Me pareció que ambos candidatos se preocuparon más en chicanear. Me preocupó mucho el candidato Massa haciendo carpetazos del año 90 y pico, sobre todo cuando estamos en el contexto actual de una causa de espionaje que involucra a mucha gente de la política y gente del sector privado también. Entonces, a 40 años de la democracia, que estén todavía haciendo carpetazos para descolocar a un candidato nuevo en la política con sus más y sus menos, pero bueno, también creo que el candidato y diputado Milei desaprovechó una oportunidad importante para enrostrarle al ministro su fracaso como ministro y para preguntarle cómo quiere hacer todo lo que propuso ayer que iba a hacer cuando no lo hizo en todo este año y pico que ha tenido la manija. Entonces creo que la gente se quedó con sabor a poco. Creo que que Milei mantuvo la cordura, que creo que especialmente se buscaba desestabilizarlo emocionalmente, pero creo que la ciudadanía, la audiencia esperaba mucho más de ambos, porque del candidato ministro, en un contexto como el que está la Argentina, donde han aumentado más de 2 millones de pobres, donde la inflación sigue escalando, donde el espionaje y no dan respuestas de eso, donde la corrupción con el Yategate y los chocolates Rigó dan de las suyas. Creo que por lo menos me hubiera gustado que el candidato Massa hubiera dicho: yo les pido disculpas por este contexto que estamos viviendo. No hemos podido dominar lo que creemos, pero lo vamos a hacer de esta y de esta forma. Vamos a tener tales pasos. Seguramente al principio va a ser difícil, pero decir algo, porque es decir, una persona como Massa, que ha mentido tanto a lo largo de toda su trayectoria, que nos venga a decir en un debate presidencial lo que va a hacer sin decir cómo lo va a hacer y ni sin hacer una autocrítica o mea culpa, la verdad que como integrante de la clase de la dirigencia política me preocupa y entiendo el hartazgo y la bronca de todos los ciudadanos argentinos. Y por el otro lado, el candidato Milei, que es nuevo, es cierto, no tiene historia, no podemos acusarlo de nada. La realidad es que perdió también una oportunidad para decir cómo quiere hacer las cosas. Explicó algunas chicanas que se le hicieron, pero también podría haber acorralado un poco más al actual ministro y candidato para que dé explicaciones, ¿no? Claro. Marcela, si uno tiene que mirar hacia el futuro, tiene que plantear una agenda en dos partes, una agenda de aquí o a partir del lunes próximo, ya con las nuevas autoridades, hasta el 10 de diciembre, y después será una nueva agenda del 10 de diciembre en adelante, en lo que tiene que ver con el Parlamento Nacional. Sí, por supuesto. De acá al 10 de diciembre hay algunas cosas en carpeta todavía, como el aumento de financiamiento de la ley de financiamiento educativo, como bueno, había otros temas en carpeta que ahora se me fueron de la cabeza. La separata del presupuesto y el presupuesto. Exacto, ¿no? el presupuesto también. Así que estimo que después del lunes eso va a entrar en gatera y se pondrá acelerador a fondo. Y después del 10 de diciembre ya sabemos cómo va a ser la composición de la Cámara. Si eso ya lo tenemos desde el 22 de octubre. Así que restará saber quién la presidirá y esperemos que el que la presida y que sea quien sea el que gane la presidencial, la agenda legislativa sea verdaderamente la agenda de los problemas de los argentinos y no la agenda de la impunidad, de la corrupción o de los negocios de los amigos, ¿no?
¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetic saluda. ¿Qué tal, Daniela? Si no es que sucedió ya, la coalición cívica se prepara para pedir la expulsión de Rodolfo Tailade. Dijeron que hoy se conocía el texto, ¿no?, de la expulsión de la Cámara en medio de todo este revuelo y revelaciones que tienen que ver con el espionaje. ¿Cómo vienen trabajando ustedes esto? Ya hubo una primera avanzada con respecto a su integración en juicio político y en la bicameral de inteligencia, y ahora ¿cómo es el planteo de la coalición? Bueno, nosotros la semana pasada pedimos la desvinculación preventiva de las comisiones de juicio político que se basaron en hechos de espionaje ilegal y que quedó demostrado que fueron armados. Es decir, cuando te hablan de lawfare, acá claramente hubo un lawfare contra la Corte. Entonces, por un lado, la desvinculación de la Comisión de Juicio Político y por el otro lado, la desvinculación de la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, porque justamente si vos tenés que controlar y seguir cómo funcionan los organismos de inteligencia, es muy raro que un mismo integrante que está observado y acusado pueda tener objetividad en algo tan sensible, ¿no?, a 40 años de la democracia, como es que siga habiendo espionaje ilegal, que siga habiendo sótanos del poder. Así que por un lado nosotros pedimos la desvinculación, pero estamos en puertas de que el diputado Tailade reasuma su banca. Claro. Entonces nosotros por inhabilidad moral que pretendemos la expulsión de ahora, de su mandato actual, y impedir que vuelva a reasumir el 10 de diciembre, por inhabilidad moral. Les recuerdo que hubo un caso similar hace algunos años con Luis Patti. Claro. Era un diputado electo que había ganado las elecciones y que se le impidió asumir por inhabilidad moral. Bueno, creo que estamos en la misma situación con el diputado Tailade. Digo porque en aquel momento fue el kirchnerismo el que no quiso que asumiera a Luis Patti. Diputada, ¿cómo Para va? que tengan la misma vara con todos. Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien. Me encantan tus anteojos. Me encantan tus anteojos. Bueno, gracias. Después le digo dónde me los compré. Perfecto. No, a ver, respecto de esto que usted acaba de decir, en el caso de Patti tenía una causa de lesa humanidad, ¿no? Digo, que había salido juzgado por haber cometido lesa humanidad. No, respecto de esto, de lo de Patti, de lo que está sucediendo, no necesariamente con Tailade, pero sí con un tema que se está discutiendo en la Cámara que tiene que ver con el negacionismo y algo que estuvo presente también en la disputa electoral. ¿Qué opinión le merece respecto de esto? Digo, lo que sucede con algunos colegas diputados, diputadas, respecto al posicionamiento que tienen de la última dictadura militar y lo que se está discutiendo del proyecto de ley. El proyecto de ley no lo vi. Lo que sí te puedo decir es que a mí no me importa si fueron 30.000 o 8.000. Con que hayan sido 2, para mí es gravísimo. Así que el número me tiene sin cuidado. Yo viví lo que fue la dictadura, tuve familiares desaparecidos y otros que pudieron volver a la vida normal. Así que jamás negaría lo que fue una de las peores dictaduras, que tuvo muchas, de las peores no, sino la peor dictadura que sufrió el pueblo argentino. Eso no quiere decir que también debamos saber que hubo civiles que fueron víctimas del terrorismo de los grupos clandestinos y que jamás fueron resarcidos o tenidos en cuenta y que solamente se buscó resarcir a un sector de la población. Entonces yo creo que la justicia tiene que ser para todos, eso sí lo creo. Y también creo que hay militares que en aquel momento tenían 20 años y que hoy todavía están esperando ser juzgados. Que los juzguen, que determinen su culpabilidad o no, pero no pueden estar todos los años que están en la cárcel sin un veredicto. Sobre todo porque, reitero, eran personas que en ese momento tenían 20, 21 años. Es decir, que no tenían decisión. Sí, me imagino se refiere a los presos que están sin condena firme. Algo que sucede en el sistema penal argentino, no solamente con los militares, sino con buena parte de los presos. Sí, pero están en juicio desde hace más de 10 años, digo, muchísimo más de... En esta cosa de que sea parejo para todos, le sucede a los militares y le sucede a otra gente que está presa, digo.
Es un problema del sistema. Sí. Lo que, Pero esto tiene que ver con recalco algo que es que decíamos, gente que tenía 21 años. con algo que decíamos al principio, que de las pocas cosas que hablaron en el debate respecto de lo que le podría tocar al Parlamento, es que ambos candidatos hablaron de modificaciones de los códigos penales y de los códigos procesales. Algo que debería discutir la Cámara de Diputados. Totalmente. Digo, la coalición... Te recuerdo que hubo un proyecto que no terminó de ser aprobado, que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, de reforma del Código Penal procesal, y que en algún momento, en alguna etapa sí se puso a implementarlo por etapas, que era el sistema acusatorio. Eso en cuanto al sistema procesal. Pero que también había un proyecto, yo fui a la presentación que hicieron algunos de los académicos que integraron la comisión que lo redactó, y abarcaba desde penas por el narcotráfico, distintos delitos. Era un estudio muy profundo que se hacía para actualizar y homogenizar el Código Penal, que ha tenido muchos parches, pero no hay muchas leyes dando vueltas que encima son contradictorias muchas veces. Claro. Marcela, ¿usted imagina que a partir del 10 de diciembre, con la nueva conformación de la Cámara, y ya pensando en el año parlamentario del próximo año, del 2024, imagina que es, y además que no es un año electoral, el año en el cual habría que discutir estas reformas judiciales que están pendientes, bueno, desde hace tiempo? Sí, no solamente estas reformas, sino también boleta única de papel, también, que fue en el 2021, el gobierno se comprometió a sancionarla si nosotros postergábamos la fecha, porque estábamos en pandemia, ¿se acuerdan? Postergábamos la fecha de las PASO. Nunca cumplió el gobierno, y creo que sería una herramienta que no solamente transparenta el comicio, sino que ahorra un montón de dinero, más del 90% de lo que se gastan, y no estaría el problema que leí ayer en el diario, que la justicia electoral está diciendo al candidato Milei que no ha aportado todas las boletas que tiene que aportar para la elección. Entonces, si estuviese la boleta única de papel, está en cabeza del Estado, ya no se le da la plata a los partidos políticos, y es responsabilidad del Estado la impresión de las boletas, que sería una sola, ya no habría papeles tirados por la calle, porque no tendríamos que estar repartiendo la boleta, porque en la boleta estamos todos los que tendríamos que estar. Y creo que es una deuda que tiene el gobierno, que se comprometió a hacerlo y no lo hizo. Marcela, te consulto por el evento de mañana, el foro sobre osteoporosis y fracturas por fragilidad. ¿Cómo surgió esa iniciativa y en qué consiste un poquito ese evento? Sí, surgió porque un vecino que es endocrinólogo, el doctor Felipe Gerasi, y otra doctora, la doctora Claudia Firpo, me pidieron una entrevista, yo los recibí y me explicaban cosas que yo desconocía, el alto índice de mortalidad que genera la osteoporosis. Yo dije, ¿por qué va a generar mortalidad si es algo en los huesos? Me dice, bueno, lo que pasa es que a partir de los 50 años, de acuerdo a la constitución física que tiene cada organismo, es más proclive a tener osteoporosis. Y cuando vos te fracturás, te caes, te rompes la cadera, qué sé yo, entras en un círculo de hospitalizaciones, de prótesis que te ponen. Muchas veces eso genera, o si hay un virus intrahospitalario, otras derivaciones, y terminan provocando la muerte. En el mundo, 200 millones de mujeres padecen osteoporosis, 1 de cada 3 después de los 50 años. Los hombres, 1 de cada 5. Entonces, empezamos a pensar, me junté con la Fundación Internacional de Osteoporosis y con distintos especialistas y laboratorios que también me explicaban qué tipo de tratamientos se podían hacer, y diseñamos un programa de prevención, detección temprana, seguimiento y tratamiento de la osteoporosis, para que en cabeza del Ministerio de Salud pudiéramos tener un programa de concientización para los médicos, para el área académica de la ciencia, para también la sociedad, que tomen los recaudos preventivos, que son muy simples, como tomar 20 minutos de sol al día, ver que tengas tu vitamina D suficiente, que tengas actividad física. ¿Sí? Son algunas de las cosas que pueden ayudarte a prevenir esta enfermedad. Y por supuesto que esté en todos los centros de salud, que no los hay en todos. Por ejemplo, me decía el otro día un diputado de Catamarca que en Catamarca no tienen ninguno, tensiómetros, es decir, medidores de la densidad ósea de los huesos. Vos podés, previniendo a tiempo esta enfermedad, evitar mayores gastos económicos para las prepagas y las obras sociales y el Servicio de Salud Nacional,
podés disponer de más recursos humanos que no tienen que estar atendiendo esta problemática y hacer más eficiente el uso de los recursos humanos y los recursos económicos. Creo que es algo que no está en el radar, y creo que con muy poco, con un programa de concientización y de prevención, se puede ahorrar muchísimo y además todas estas enfermedades, por los posoperatorios que tienen, generan también un decaimiento anímico que se podía prevenir y ayudar a la población, ¿no? Que es la idea, ¿no? Claro, y estos programas... Por eso mañana, discúlpame, sí, mañana hacemos una jornada, sí, en el auditorio del anexo A las 4:30 de la tarde, donde viene una paciente joven que ha tenido esta enfermedad, es decir, para analizar un caso en concreto. Va a haber la exposición de 3 facultativos para ver por cuál es la importancia de esto y todo lo que se puede hacer. Claro. Así que mañana, a los que estén interesados, 16:30 en el subsuelo, en el auditorio del anexo A. Marcela, y es interesante esto que usted está señalando, porque estos programas que usted está planteando necesitan que salgan por una resolución del Ministerio de Salud, necesitan un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados para implementarlo. Si vos creás un programa por ley, es decir, una resolución ministerial tiene validez tal vez solamente para la gestión de ese gobierno. Claro. Si vos creás un programa por ley, eso ya entra dentro de todo lo que tiene que ver con la salud, de todo lo que se puede legislar desde el Congreso, y creás el programa que va más allá del gobierno de turno que esté. Claro. Bueno, mañana entonces. Bueno, mañana 16:30. A las 16:30, en el auditorium de la Cámara de Diputados. Así es. Bueno. Los espero si pueden. Gracias. Muchas gracias. Marcela, gracias por este diálogo con Diputados Televisión. La diputada Marcela Campagnoli, diputada nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires. Bueno, actividades que va teniendo la Cámara, no vinculadas con lo que tiene que ver con los debates que ya están en las comisiones, porque las comisiones no van a estar funcionando esta semana. No. Pero sí, este tema que nos traía la diputada Campagnoli puede desembocar en proyectos y en discusiones que va a tener que dar después la comisión. Sí, seguramente muchas veces los proyectos que tienen que ver con áreas de la salud arrancan con jornadas que están por afuera de las comisiones, jornada para informarse, para tener distintas voces, para enriquecer por ahí un primer proyecto de ley que hay. Entonces hablan con gente que tuvo experiencia, y también esa experiencia que sirve para pulir un proyecto de ley, porque el que tuvo la experiencia dice, esto no sería operativo, esto sirve, esto no. Los médicos en los hospitales, los laboratorios, como estaba diciendo, un montón de patas que están involucradas, decir, bueno, esto se puede llevar a la práctica, no se puede llevar, ¿cómo sería lo mejor? Entonces hay un montón de charlas y de conversaciones hasta que uno ve el proyecto de ley, ¿no? Claro. En la mayoría, ahí me junté con un vecino que era médico y me plantean, muchas veces también los proyectos de ley salen desde de abajo para arriba. Claro, bueno, ¿no? Este es uno de los proyectos que seguramente va a desembocar en un proyecto y en un programa por ley a implementar por el Ministerio de Salud de la República Argentina, sea el gobierno que esté manejando nuestro país, ¿no? Sí, es algo que venimos hablando hace tiempo, la cantidad, estos proyectos también funcionan de buena manera y se resuelven rápido, porque cambió el perfil del legislador y hay buena cantidad de médicos que entienden mucho más del tema, que a la hora de empezar a discutir, como decía Daniela, de abajo hacia arriba, hablan el mismo idioma que aquellos que vienen a plantear la discusión. Por ahí, en otro momento, iban los diputados, pero hablaban un idioma diferente porque tenían otra profesión, otros estudios, tenían que ir los asesores, esto lo hace un poquito más ágil, un poquito más rápido, en la diversidad de perfiles que ahora tiene la Cámara de Diputados. Antes, su gran mayoría eran abogados. Claro. Entonces, ahora que hay muchos médicos, particularmente en este tema, eso lo hace mucho más ágil. Claro, sin dudas, y enriquece obviamente también los debates que tiene este Congreso de la Nación, que en los últimos años, en plena pandemia o post-pandemia, desnudó en Argentina y en el mundo las falencias de los sistemas de salud. Sí.
Que nos fueron pocos. Ahora, bueno, ahora a partir del 10 de diciembre ya los podemos ir viendo, pero los vamos a ver en acción. Ya tenemos que ir conociendo también los perfiles de los nuevos legisladores, ¿no? Sí, ver claro. un poco, ya los que estuvieron los últimos 4 años los conocemos, ya sabemos, cuando ya sabemos quiénes son referentes en los distintos temas, porque tenemos temas ambientales, tenemos temas de salud. No es solo lo que viene del Ejecutivo, ¿no? Tenemos otro montón de trabajo acá en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, tengo un tema sobre educación. ¿A quién llamo? ¿A quién le pregunto? ¿Quién va a ser referente? También para ir pensando a puntear cómo vienen las comisiones, quiénes van a ser posibles titulares de comisiones, quiénes van a continuar. Dependemos también del reparto entre quién se va a quedar con más, quién no, cómo van a ser esos números según quién es oficialismo. Los números ya de la cantidad de legisladores ya está y ya tendría que haber una primera idea, pero va a influir. Igual depende de la resolución que se adopte el día domingo. ¿Por qué? Porque el presidente electo muchas veces empieza a nutrir su gobierno con los funcionarios que vienen con el antecedente de ser legisladores nacionales o legisladores nacionales electos. Bueno, vos fíjate, si gana la Libertad Avanza, hay 2 legisladores que se van. Uno es Milei y el otro Villarroel. Sí, claro. Digo, con lo cual ya tenés 2 que son los 2 que tienen experiencia, 2 sobre 3 que hay en el bloque en la Cámara de Diputados, 2 que tienen experiencia que se van. Claro. Pero para ser presidente y vicepresidente. No, y además nosotros podríamos hoy estar diciendo, bueno, a ver, ingresa a la Cámara de Diputados Diana Mondino y uno puede ubicarla en la Comisión de Economía o en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero ya suena que si gana Milei puede ser su canciller. Claro. Entonces, Diana Mondino ni siquiera va a pasar por el Congreso. No, por eso. Se va directo al Ejecutivo. Y lo mismo si gana Sergio Massa. Lo mismo. Habrá diputados que yo me imagino, a lo mejor diputados como Ramiro Gutiérrez, que a lo mejor deja su espacio en el Congreso Nacional para ser ministro del Ejecutivo. Sí. ¿No? Digo, u otros partidos. El ministro de Economía no va a ser sabe. Del espacio, dijo. No, pero va a ser, ¿no? Sí hay algo que planteó durante toda la campaña, lo planteó en el debate, lo plantearon sus voceros, la unidad nacional. Y la unidad nacional implica, me parece también la apertura de su gobierno. También mucho dependerá de, por ejemplo, lo que decía Daniela, no solamente los nuevos legisladores, sino el reparto de los cargos. Quién es oficialismo y quién es oposición. Dependerá también quién va a presidir la Cámara de Diputados, con lo cual ahí tenés un legislador menos para las comisiones. Y empieza todo ese juego de la propia dinámica de la Cámara, de cómo se va a ir rearmando. A eso se le suma que la Libertad Avanza va a tener 30 y pico de diputados. Sí, claro. Que entonces va a tener presencia en comisiones, algo que no tiene hoy, y que buena parte de esos 30 y pico diputados tienen 0 experiencia legislativa, con lo cual hay un proceso de aprendizaje que también se va a ver en esa discusión. Digo, cuáles son las comisiones a las que quieren ir, a las que no quieren ir, o a las que les haría ir. Bueno, nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Sofi Raimunde. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también a todo el equipo que está trabajando desde el piso. Les cuento que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio porque en minutos nada más va a comenzar esta entrega de premios Arturo Jauretche y estamos con la diputada María Rosa Martínez para que nos hable justamente sobre esta entrega tan especial, muy concurrida esta ceremonia. Sí, hermoso, hermoso. Nos pidió el Instituto Jauretche la posibilidad de hacer la entrega de premios este año desde el auditorio del Congreso y bueno, lo hemos logrado. Así que estamos muy contentos, además está Norita Cortiñas, hay sindicalistas, hay compañeros que han sido diputados, hay compañeros, bueno, me toca a mí también un premio, pero bueno, contentos que esta casa, que es la Casa del Pueblo, sirva también para reconocer personas de nuestra patria. Claro. María Rosa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. María Rosa, sin duda es importante estas caricias que el Congreso le da a las personalidades, no solo de la política, sino de la cultura, del sindicalismo, cada uno con su vivencia en particular y por algo también son reconocidos. Me parece que es importante que se desarrollen aquí en este Parlamento Nacional.
Sí, por supuesto. Estamos muy honrados de la presencia de muchos y muchas compañeros y personas destacadas de nuestra cultura. Creo que está dentro de las premiadas Mercedes Morán, que tiene una película reciente muy linda. Bueno, la verdad que me gusta mucho que el Congreso esté habitado por personas importantes de nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, y nombró a Nora Cortiñas, un reconocimiento más, Sí. y Nora, que es un símbolo también de la recuperación de la democracia y de estos momentos políticos, ¿no?, que estamos transitando. Sí, de la persistencia inclaudicable de la búsqueda de hijos, nietos, compañeros desaparecidos. La verdad que es un honor enorme tenerla a Norita aquí. Norita, que además se ha plegado a todas las defensas de derechos de los trabajadores. En los conflictos aparece Norita con su presencia tan pacífica, pero tan firme, ¿no?, frente a la necesidad de recuperar derechos. Claro. Es maravilloso que esté con nosotras Exactamente, hoy. exactamente. Si nos puede contar, ¿qué tal, diputada Daniela Mosetic? ¿Alguna otra personalidad o son días que está Mira, está la lista. Está la lista. Son días que la cultura está muy movilizada, el arte, ¿no? Están muy movilizados con todo este proceso electoral también muchos sectores, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted? Sí, con muchas definiciones claras, ¿no? Yo creo que hace unos días Marra criticó nuestra aprobación con dictamen de mayoría en la comisión sobre la ley de la danza. Y la verdad que es como estar a contramano de la historia, ¿no? La danza, que es un arte que se desarrolla en nuestro país intensamente y federalmente y que necesita un apoyo para esto. Y bueno, y que fue una discusión absolutamente transparente, democrática, con mucha participación de los que configuran ese aspecto de la cultura, escenógrafos, bailarines, bailarinas, músicos. Y la verdad que para nosotros fue una gran satisfacción que podamos dictaminar y que pase a la Comisión de Presupuesto y que el área de presupuesto de la Cámara haga su evaluación del tema. Y bueno, la crítica es oponerse a todo, aquello que sea expresión de nuestro pueblo en todos los ámbitos. Así que, por supuesto que tenemos que estar movilizados y también sabiendo qué queremos para los próximos años en nuestro país, en nuestra Argentina. Claro, y en parte también es la discusión que se va a dar el próximo día domingo, ¿no? Los modelos de país que se ponen en juego. Sí, más que discusión va a ser la elección. Claro, sí. Va a ser, para eso lo que necesitamos es participación. Que nadie se quede en la casa, que no seamos neutrales, que sepamos que en una elección se juegan, y particularmente en esta, dos modelos diametralmente opuestos. Un modelo que llama a la unidad nacional, que llama a que todos los sectores de nuestra sociedad seamos parte de un debate que va a necesitar de la fuerza de nuestro pueblo y de las convicciones. Hay que reestructurar la deuda que nos genera inflación, hay que gobernar los próximos años con un sentido de industrialización y crecimiento del trabajo argentino. Cada vez que se habla de exportaciones decimos exportar trabajo argentino, lo que significa que los bienes naturales que tenemos se industrialicen en este país para que puedan ser exportados. Que hablamos de derechos de las mujeres, que hablamos de derechos humanos, que hablamos de nuestra historia, del terrorismo de Estado, de los nietos que todavía estamos buscando. Bueno, de eso se trata nuestro proyecto y tenemos el mejor referente, el que conoce el Estado y el que sabe cómo gobernar. Así que, bueno, esperemos que los ciudadanos y las ciudadanas argentinas votemos con responsabilidad democrática. Muy bien. María Rosa, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Sofi? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sofi. Bueno, compañeros, compañeras, aquí seguimos trabajando. Le agradecemos a la diputada por sus palabras y, como bien decía, ya están presentes diferentes personalidades vinculadas a la cultura, a la política, al arte, a la música, realmente a la Defensoría de los Derechos Humanos también, ¿no? Realmente una entrega de premios muy linda se va a vivir en minutos nada más. Va a comenzar ahora a las 17 hasta las 19 aproximadamente, así que aquí seguiremos trabajando.
Gracias, Sofi, por este informe. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil en el salón auditorio de la Cámara de Diputados con lo que va a ser, en definitiva, este próximo evento, que es la entrega de premios a Arturo Jauretche, a personalidades destacadas de la ciencia, la cultura y el arte en la República Argentina. Nos vamos a hacer la pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que se viene. Obviamente lo que se viene son las elecciones del próximo día domingo, el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, enseguida regresamos. Punto Género, lunes, 23 horas. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. ¿2 descargos por escrito? Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Muy bien, regresamos aquí al análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una semana en la cual la información va a pasar por fuera del Parlamento Nacional, más que por dentro del Congreso de la Nación, que los proyectos que hasta la semana pasada se estuvieron analizando y que fueron avanzando, en algunos casos hasta se firmaron dictamen de comisión, como es el caso, y la diputada María Rosa Martínez hacía referencia a la creación del Instituto Nacional de la Danza, o el proyecto de ley que tiene que ver con el financiamiento a la educación en la República Argentina. Me parece que son proyectos interesantes, importantes, pero que podrán empezar a tener un tratamiento en el recinto después del próximo día domingo, y veremos si será la semana que viene o la otra. Sí, habrá que esperar a ver qué decisión toman los bloques respecto al resultado del domingo que viene. La agenda parlamentaria, que hoy básicamente es inexistente, porque no hay, hasta que no se resuelva el candidato a presidente que se imponga, no hay mucho más que eso. Hay un montón de temas que están esperando para ser tratados, pero los diputados están en campaña, los partidos están en campaña, y hasta que no se resuelva el próximo domingo, lo que vas a tener es diputados trabajando en la campaña y en próximos proyectos, aquellos que siguen y aquellos que se van el 10 de diciembre, viendo si hay posibilidades de que en el último suspiro entre alguno de esos proyectos que les interesa que se aprueben antes de que se vayan. La semana que viene, la semana pasada hubo alguna especulación fundada, la especulación de la sesión, más allá del pedido de sesión especial de Milei y el PRO, la sesión, se había hablado de una sesión pedido oficialista para tratar todos estos temas, pero el tema Israel y Hamas y todo el tema del repudio unificó un poco ahí, se bajó un poco el tono a las discusiones y se resolvió que no iba a haber sesión. Milei aceptó bajar su pedido de sesión especial y el oficialismo quedó stand-by. Entonces, y ahí, no pasó ahí empezó a cerrarse lo que es la actividad del Congreso, porque después lo que tuvimos al otro día, el jueves, ya fue la reunión de la Comisión de Cultura, con la creación del Instituto Nacional de la Danza, y ahí ya se le dio el punto final. Sí, esa misma mañana, el miércoles, se había terminado de diagramar el dictamen de financiamiento educativo, que estaba la reunión de presupuesto en comisión. O sea, ese proyecto, más allá de que ese día no se trató en comisión, no se trató en el recinto, quedó listo. Eso quedó se especulaba, ya en un momento ya era tarde para que se convocara, ya el martes a la tarde decían los diputados, bueno, si no se convocó hasta ahora, pero bueno, también hubo una última reunión de Cecilia Moró con los jefes de los bloques, también en esta previa que se hace larga, ¿no? Se hace larga y necesitamos que suceda algo, ¿no? Ahí en lo que tiene que ver con, y Dani, vos lo traías un poco a la mesa, que tiene que ver con esta decisión de la Cámara de Diputados de tener un pronunciamiento respecto a lo que fueron los actos terroristas de Hamas en Israel.
ahí tuvo que ver mucho la posibilidad y el trabajo de consenso de Cecilia Moró. Sí. Ahí fue que nucleó a todos los presidentes de bloque, Sí. incluso a Milei, a Píparo, a los que integran la Libertad Avanza, y unificó a todos. Y ahí hubo una resolución para darle un punto. Un cierre, porque ya Sí. la Cámara de Diputados había tenido una declaración al respecto 20 días antes de que eso suceda, pero sorprendió que aparecieron 4 proyectos de resolución, uno de Javier Milei, los otros 3 eran de otros legisladores, sobre el mismo tema, con algunos aspectos que eran hasta también complejos para la discusión, porque por ejemplo uno de los proyectos de resolución se pedía la presencia de el canciller Cafiero y el secretario de Derechos Humanos Pietragada en la Cámara para que expliquen, pero había otro que pedía informes sobre las personas que volvieron de Israel a la Argentina. Sí. Como si hubiese un seguimiento de esas personas. Digo, me parecería un poco extraño que haya un seguimiento de la situación de esas personas. O sea, era como de difícil aplicación, por más que se votara y se votara de manera favorable, era pedirle al Estado argentino que le diga al Congreso, el Ejecutivo le diga al Congreso de la Nación que era de la situación de aquellas personas que volvieron a la Argentina, que son argentinos, que vivían en Israel y que fueron repatriados a la Argentina. Ahí en esa discusión también para evitar que esto de alguna manera se entrometa en la campaña, no es un tema que se pueda tirar en la campaña como para hacer una discusión de campaña electoral. Digo, hay muchos argentinos secuestrados, hay familias que están muy desesperadas. Si se hubiese abierto el recinto para esta sesión especial que pedía Milei, los libertarios, Cristian Ritondo y otros diputados del PRO principalmente, hubiese generado, más allá de si hubiesen tenido o no quórum. Me parece que era difícil que consigan quórum. Sí. Pero lo cierto es que se podía hacer una manifestación en minoría. Sí, pero se iba a desvirtuar esa pero ahí sí se iba a meter en la campaña. Se iba a meter en la campaña, se iban a meter, digamos... Se logró hacer una declaración de consenso porque todos los sectores tampoco están de acuerdo estrictamente con un contenido más ampliado. Entonces, hasta dónde se llegó de estar de acuerdo. También se iba a meter, incluso dentro del mismo oficialismo había polémica por Cancillería, por la campaña, por las expresiones. Entonces, me parece que fue inteligente, ¿no? Dejarlo ahí, lograr, sí, un consenso para una declaración en conjunto que tiene su valor, que tiene su fuerza, pero no seguir profundizando con el riesgo de perder todo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pero quedan otros temas. Sí, muchos temas para discutir por parte de la Cámara de Diputados, que será, repetimos, después del balotaje, será después de lo que van a ser las elecciones que van a definir al próximo presidente de la República Argentina. Y seguramente de aquí al 10 de diciembre están esos proyectos de los diputados, principalmente que vencen su mandato y que quieren que sus proyectos que están pendientes, en algunos casos hasta que ya tienen dictamen de comisión, pero que quieren que se discutan en el recinto de la Cámara de Diputados, llevarse a lo mejor su proyecto aprobado, por lo menos con la sanción de la Cámara de Diputados, a su provincia, ¿no? Eso seguramente hay varios legisladores nacionales. Con DTV Entrevistas, quien estuvo hablando con Horacio Bohm fue el diputado Luis Di Giacomo, diputado de Juntos Somos Río Negro, que vence su mandato el próximo 10 de diciembre. DTV Entrevistas todos los viernes a las 23 horas por aquí, por nuestra casa, por DTV. Y en este diálogo, Luis Di Giacomo con Horacio Bohm hablaron sobre estos temas. Yo creo que las personas públicas estamos sometidos, como se dice, a la inversión de la prueba. Es decir, yo tengo que demostrar que soy honesto. Un individuo privado... Bueno, que la jueza electoral, yo sé a qué te estás refiriendo, todos debieran pasar por un examen psicofísico. Por ejemplo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso porque inclusive este famoso tema del consumo de drogas que se les puede sospechar a muchos funcionarios, vamos a decirle así, porque no solo son políticos, pueden ser jueces, pueden ser policías, pueden ser... yo siempre digo que no es una cuestión de moralidad, sino que el que consume sustancias está preso del que se las vende. Por lo tanto, es alguien débil y al cual lo pueden negociar bajo cualquier punto de vista. Pero bueno, volviendo de nuevo al personaje,
digamos. Yo creo que las personas públicas estamos expuestos, así como tenemos privilegios por ser personas públicas y podemos adquirir poder por ser personas públicas, tenemos que explicar nuestra vida. Entonces yo puedo hablar perfectamente de la patología si a mí me parece que alguien no está en condiciones de cumplir una función. Vos sos médico Bueno, psiquiatra, lo puedo hacer como médico, pero lo puedo también indagar como periodista. Yo creo que lo que es miserable es hablar de los parientes, cuando hablan de la hija de, del hermano de. Esto no tiene nada que ver, son personas privadas. Ahora, las personas públicas tenemos que, mirá, si yo tengo un problema, se tiene que saber, porque el pueblo tiene que saber a quién tiene gobernándolo y a quién tiene. Bueno, yo lo dije, lo he dicho claramente, lo he conversado con muchos colegas. Javier Milei es un compendio de enfermedades mentales, es un compendio que cuando uno analiza lo que son las dos grandes clasificaciones internacionales de las enfermedades, una es el DSM-4 de la Asociación Americana de Psiquiatría y el otro es el CIE-10 o CIE-11 ahora. ¿Qué significa todo eso? Es la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-11. Y por otro lado está el DSM-4 que es de las enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Hacen descripciones de enfermedad y le ponen nombre y apellido. Cuando uno analiza todo eso, encuentra en este personaje características propias de un arco muy amplio de posibilidades de patologías serias que hablan de un hombre desequilibrado, de un hombre que camina al borde del abismo en su sentido de equilibrio mental. Bueno, ahí estaba Luis Di Giacomo en DTV Entrevistas, entrevistado por Horacio Embom. Repetimos, desde entrevistas todos los viernes a las 23 horas aquí por Diputados Televisión. Cambiamos de tema y hablamos sobre los diferentes proyectos que van avanzando en las discusiones. Este proyecto todavía no se firmó dictamen de comisión y que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos y el proyecto vinculado con el negacionismo. ¿Negacionismo a qué? Negacionismo a lo que pasó en la última dictadura militar, negacionismo de los 30.000 desaparecidos. Ahí está la discusión, David, que se está dando en esa comisión. Sí, totalmente. Hay varios proyectos de ley. Es una discusión que lleva ya bastante tiempo en la Argentina, que se busca tomar ejemplos de otros países del mundo, caso Alemania, en donde hay penas de cárcel para aquellos que niegan el Holocausto, por ejemplo. Y acá lo que se está dando en la Comisión de Derechos Humanos son dos ideas, hay varios proyectos. Uno tiene que ver con el negacionismo, que es la situación de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el número de detenidos desaparecidos, esa discusión, y la otra con el antisemitismo, algo que vemos que se está recrudeciendo desde que comenzó el conflicto entre Israel y Gaza, luego del acto terrorista de Hamas. Digo, algo que pasaba en Europa, por ejemplo, de repente nos encontramos que ya hay zonas en la ciudad de Buenos Aires donde aparecen pintadas con la estrella de David, como sucedía en la Alemania, en la previa de la Alemania nazi. La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados se reunió la semana pasada para continuar con este debate sobre los distintos proyectos presentados que buscan considerar al negacionismo como un delito. ¿Sí? Hasta ahora no es así, simplemente se plantea una discusión. Bueno, ahora lo que se busca es que dentro del Código Penal tenga una parte específica para aquellos que niegan el accionar de la última dictadura militar. En la placa siguiente se presentó el proyecto de los organismos de derechos humanos. La reunión contó con la presencia de Estela de Carlotto, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Tata Almeida de Madres de Plaza de Mayo, Charlie Pinzón de la agrupación Hijos, Eduardo Taviani de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Luis María Alma Bornes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Mabel Careaga en representación de los familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Y la idea era volver a reunirse nuevamente esta semana, pero obviamente, por lo que todos ya sabemos que está sucediendo en la Argentina, hay elecciones y básicamente todo está en ese lugar.
no sé. Hasta ahora, David, son todas reuniones informativas. Son todas reuniones ¿no? informativas. Acá lo que se estableció es que vos tenías varios proyectos de ley respecto de estos dos puntos presentados por los legisladores. Esto que sucedió la semana pasada con abuelas y madres de Plaza de Mayo, con hijos y otros organismos de derechos humanos, fue un proyecto que nace desde esos lugares. No es presentado por un legislador, sino que fue presentado por las organizaciones de derechos humanos. Ahora, un dato no menor. En la comisión, en este debate, con la excepción sola del diputado Alejandro Vilca del Frente de Izquierda, el resto de los diputados que estuvieron en la Comisión de Derechos Humanos pertenecen al Frente de Todos. Sí. No hay otro bloque. No participó. Los libertarios no están discutiendo este tema. No, para nada. No solo eso, sino que, bueno, parte de la discusión que tiene que ver con esto es como consecuencia de los discursos que se le ha escuchado en varias oportunidades a la diputada Victoria Villarroel respecto de la situación de la dictadura cívico-militar. La iniciativa en la que presentaron los organismos de derechos humanos establece una capacitación con especial énfasis en el proceso de memoria, verdad y justicia y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado argentino, como así también los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino. La capacitación que va a ser para todos los empleados de la administración pública va a estar a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y está destinada a la totalidad de los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado Nacional, ya sea que se desempeñen en forma permanente o transitoria. Esto tiene que ver con que el Estado tiene muchas formas de contratación. No es solamente planta permanente o planta transitoria, sino que hay diferentes tipos de contratos, en especial en el Ministerio de Justicia. Digo, hay algo que por ahí muchos no conocen, pero se llaman los contratos ACARA. ACARA es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, que es quien recauda a través de los patentamientos. Y bueno, entonces obviamente ahí tenés una parte de esa recaudación que financia a los trabajadores o los contratos de los trabajadores del Ministerio de Justicia. Ellos no son planta permanente, no son transitorias, claro. Son otra cosa que son contratos a cara. Bueno, por eso, ahí tenés un ejemplo en un lugar clave, que es el Ministerio de Justicia, de cómo se contrata y que por eso es para todo tipo de contratación. Por eso ahí también tiene que hacer la capacitación. Sí, digo, y por si no queda claro, la Secretaría de Derechos Humanos está dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. La norma lo que busca, y es esto que hablábamos hace unos minutos, tiene que ver con que existe una pena efectiva para aquellos que tengan discursos negacionistas o practiquen algún tipo de actividad antisemita. Bueno, hoy hay un caso respecto de eso. ¿Cómo se llama la diputada que va a asumir que es cosplay? Lidia Lemón. Lidia Lemón, bueno, subió a redes sociales un discurso de una persona que es un marplatense, que es un líder de un grupo neonazis, que fue juzgado por la justicia, donde hay varios de esos grupos, de personas que participaban de ese grupo, que están presos por haber golpeado a una persona por su condición religiosa. Bueno, hoy subió un discurso en las redes sociales de esa persona. Pampilión, ese. Sí, Pampilión. Pampilión, que es un neonazi marplatense. Bueno, en este caso podría ser juzgado por esto. Gente difícil de Mar del Plata, ¿eh? Hay gente mala en Mar del Plata, es cierto. Hay gente bastante compleja en Mar del Plata. para abajo están todos. Después estamos nosotros. La norma introduce una modificación en el título del capítulo 6, del título 8 del libro 2 del Código Penal, que pasa a denominarse negacionismo de los crímenes del terrorismo de Estado y los genocidios, e incorpora la inhabilitación absoluta de 5 a 10 años para ejercer cargos públicos para aquel funcionario público que públicamente negara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país. Digo, en este caso, habría que ver, por ejemplo, si esto hoy estuviese aprobado, ¿en qué situación quedaría la diputada electa? Porque la diputada es diputada electa, va a jurar el 10 de diciembre, pero ya es diputada electa. Con lo cual habría que ver qué es lo que hace, porque al subir
Y al hacer transitar un discurso negacionista y antisemita, bueno, obviamente incumpliría esta ley. Claro, podría ser un antecedente para que no asuma su Cámara. Podría banca, ser, ¿no? totalmente, digo, en el caso que no de... se apruebe, digamos, que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos no apruebe su título. Sí, sí, podría suceder eso, digo, porque lo que establece es la inhabilitación para ejercer como funcionaria pública. Claro. También establece sanciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de Servicio Penitenciario que en ejercicio de sus funciones públicamente negara, minimizara, justificara, legitimara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en la Argentina, en nuestro país. Digo, por eso el caso de esta diputada electa entra en todas las figuras que establece este proyecto de ley, porque fíjense que, digo, la situación es que es quien hace este tipo de expresiones públicamente. Digo, si algún funcionario público, si algún miembro de alguna de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, en la intimidad de su hogar, hablando con su pareja, hace algún comentario, bueno, no lo está haciendo públicamente, claro. No está en su... Ahora, aquella persona que en su rol de funcionario público, de manera pública, hace este tipo de comentarios, sí serían plausibles de este tipo de penas. Bueno, a ver, en la comisión hay 7 proyectos, que se suma ahora el 8º de las organizaciones de derechos humanos. Claro. ¿Sí? Uno está impulsado por la diputada de la coalición cívica Mariana Stillman para incorporar el antisemitismo a la ley de actos antidiscriminatorios, la 23.592, y otro del oficialista Mónica Litza sobre la creación de un observatorio para la convivencia democrática. Mónica Litza, una persona muy cercana a el candidato Sergio Massa. Sobre negacionismo y apología respecto a genocidios y delitos de lesa humanidad, hay proyectos de los oficialistas Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marciota, Estela Hernández y Blanca Osuna. Hasta ahora lo que tenemos es esto que vos contabas al principio. Son todas reuniones informativas. Claro. Lo único que se hace es informar el texto de estos proyectos de ley. La intención es que de estos 8 salga uno. Claro. Se convierta en un solo proyecto de ley. No un finalista. Que no va a ser ni por sí o por no, sino que claro. Lo que buscan es que consensuar estos 8 proyectos para que se quede en uno solo y consiga el consenso de todas las bancas para... Ahí está Stillman, por ejemplo, si logra incorporar alguno de los puntos que pide la coalición cívica, bueno, lo incorporamos y nos sumamos a un dictamen único de mayoría y... Sí, la idea es un solo dictamen, creando el observatorio, condenando lo que es el antisemitismo, condenando el negacionismo. La idea es un solo proyecto. Es por lo mismo que estábamos diciendo recién. Que no haya 3 proyectos. Lo mismo que estábamos diciendo, si no nos podemos poner de acuerdo en un tema tan trascendental, tan fundante, que tiene que ver con las bases de la Argentina y todo, nos vamos para cualquier lado. Entonces tratemos de hacer un solo proyecto que estemos todos de acuerdo y lo votemos. Claro. Si no, sigue siendo de un sector. Sí. Entonces lo que se busca... Y ahí está la unificación. Ahí está la unificación. El tema que hoy por hoy en la discusión de la Comisión de Derechos Humanos prácticamente participa el oficialismo. Porque la diputada Stillman estuvo en la primera reunión de comisión, fundamentó su proyecto respecto al antisemitismo, pero después se retiró de la comisión. Sí, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con parte de la estrategia que lleva adelante desde Juntos por el Cambio de no participar de las comisiones hasta que no pase el proceso electoral. Se nos fue el año, sí. Sí, no fue el año porque juicio político no terminó. Juicio político no participaba hasta que salió la discusión sobre las escuchas y ahí sí participó, la última comisión de juicio político. Para aquellos que nunca vieron una comisión, se sientan como enfrentados. De un lado del oficialismo, del otro la oposición. Bueno, en general del lado de la oposición había 2 o 3 diputados solamente, y generalmente de la coalición cívica. Bueno, para la última comisión, la fila de la oposición estaba llena, estaban todos.
Duró 3 minutos la comisión, así que no hubo mucho para hacer. Claro. Pero bueno, no participan de las comisiones como estrategia de acá a las elecciones. Pero igual en las que tienen que ver así con temas más Sí, políticos, de ¿no? presupuesto, De eso presupuesto sí, Sí. educación también. Y hacen aportes y, Sí. y el caso de financiamiento hasta han firmado el dictamen con disidencia. Sí, ¿no? en esa sí. Digo, Sí. En el Senado también participan solamente de presupuesto, Claro. del resto de las comisiones Muy puntuales. no participan. Bueno, este proyecto, esta discusión, como todas las pendientes en la Cámara de Diputados, se va a retomar después de las elecciones. Exacto. Ahí ya cambiará un poco esas estrategias. Sí. Veremos también cómo se van a ir definiendo también cómo van a ser los nuevos roles de los, Sí, sobre todo los en Juntos, diferentes bloques. en Juntos por el Cambio no solo tienen que redefinir la estrategia, sino ver quiénes son. ¿no? ¿Cómo queda, Que no? existe Juntos por el Cambio. Existe Juntos por el Hubo Cambio. en el medio hubo algunas declaraciones entre el expresidente Mauricio Macri y el presidente de la Unión Cívica Radical Sí. que alejan un poco la posibilidad de acuerdos y de consensos dentro de Juntos Aleja por el un Cambio. poco, sí, ¿No? parece. Aleja un poquito. Bueno, también participó de ese cruce el diputado Cristian Ritondo. Sí, y Patricia Bullrich. Y Patricia También. Bullrich. Sí. También. Pero después ya coletazos de otros diputados nacionales. Sí. Empezaron a retuitear, No, citar. lo que se y, demostró bueno, digamos, tanto del radicalismo como del PRO, que los liderazgos no son totales. No. Se vio en ese caso que sea Gerardo Morales, titular del Comité Nacional, hasta diciembre, no lo hace, si bien hubo un comunicado, eso no hace que pueda hablar por todos los radicales, No, ni tampoco exacto. Mauricio Macri tampoco puede hablar por todos No. los del PRO, cuando en otros momentos sí están todos más Sí. economizados. Es más, casi cualquiera de Juntos por el Cambio podía hablar por un referente de otro partido y era una postura más unificada. Ahora, igual se venía dando de las últimas votaciones. Teníamos que ir viendo uno por uno más o menos para dónde estaba ubicado con cada proyecto. Claro. No, sabíamos que podía haber divisiones, no sorprendían tanto, además las diferencias al momento de las votaciones. Y bueno, ahora hay que hacer otra vez el mapa otra vez. Bueno, vos fíjate que en eso que hablábamos hace unos minutos respecto de el pedido de sesión especial para tratar sobre los temas de camas, bueno, decíamos, bueno, esto significó una solución para no llevar el tema a la discusión del debate electoral. También significó una solución para Juntos por el Cambio. Sí, de no exhibir una fractura interna porque no iba, o sea, los pedidos había 4, uno era de Milei, pero había otros que eran de diputados de Juntos por el Cambio. Claro. Y no iba a poder exhibir los 115 diputados. No. Todo eso. claro. Obligaba a algunos a tomar la decisión si sentarse o no para arrancar el quórum, y entonces, bueno. Bueno, la definición de estas elecciones, las posturas de acompañamiento o de neutralidad, también marcaron esas diferencias, ¿no? E incrementaron las diferencias. Sí. Neutralidad, algunos a regañadientes, ¿no? Sí, claro. A tal punto que en el día de hoy siguen diferentes voces que van surgiendo, inclinándose por uno u otro candidato. Sí. Hoy leía por las redes sociales a Lucila Kressler, diputada, senadora nacional de Juntos por el Cambio, senadora de la provincia de Neuquén, acompañando la candidatura de Sergio Massa. Sí, haciendo público el acompañamiento. Digo, hoy una diputada nacional del PRO a mí me comentó que le habían aportado algunos datos importantes e interesantes para la discusión a Javier Milei en el debate, y que Milei no las utilizó. O sea que esa división respecto, y otros diputados de Juntos por el Cambio... Lo acompañaron ayer. Tampoco lo acompañaron. Digo, esas discusiones de Juntos por el Cambio respecto a la neutralidad o acercarse a uno u otro candidato permanece. Y seguramente se definirá después de... Hubo un video de Victoria Villarroel con Patricia Bullrich. Ahí sí. También, hubo, una caminata. Una caminata, sí, una publicación juntas y una actividad. Pero bueno, no es tan claro, no es a fondo, no es incondicional. No. Ahora está anunciado para, me parece que es el jueves, miércoles o jueves, el cierre en Córdoba por parte de Javier Milei, ¿no? El jueves. Milei hace caravana en Santa Fe. Hoy hace recorrida de medios, de algunos medios, digo, los que definió.
Mañana hace una caravana en Santa Fe. Sí, en Rosario. En Rosario, sí. Le fue bien en Santa Fe. El miércoles sí le fue bien. No le fue tan bien como quería, pero digo, ahí perdió mucho Juntos por el Cambio. Quedó en segundo lugar Unión por la Patria, con 3 puntos de diferencia. No es que hay mucha diferencia, pero bueno. Hace una caravana en Rosario. El miércoles a la mañana va a estar en el Consejo Empresario, en el CICIP, y a la tarde un acto en Ezeiza, y el jueves cierra en Córdoba con una caravana a las 7 de la tarde en la ciudad de Córdoba. Bueno. Ahí tenés los 3 electorados más importantes del país: provincia de Buenos Aires, conurbano particularmente con Ezeiza, Santa Fe y Córdoba. Santa Fe y Córdoba particularmente, donde vos tenés la mayor cantidad de, para ponerlo en términos de una palabra más, huérfanos electorales, que no tienen candidatos, que sus candidatos se cayeron, que eran Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. Y son como las peceras más grandes donde ir a buscar los votos que todos ahora, necesitan. ahí me parece que también las expectativas están quienes acompañan a Javier Milei en esa caravana. Si es solo los dirigentes o legisladores nacionales o provinciales de La Libertad Avanza, o hay otras caras. Sí, si aparece el gobernador de Santa Fe, por ejemplo. Electo. Electo, sí, sí. El gobernador electo de Santa Fe, si se sube o no se sube a esa caravana. Sí. Carolina Lozada en las últimas horas también comunicó que va a apoyar a Javier Milei. En parte saliendo de esa neutralidad que estaba planteando, que planteó la Unión Cívica Radical. Bueno, en el caso del cordobesismo, por decirlo de alguna manera, Schiaretti no hizo referencia a si apoyaba o no apoyaba a alguno de los dos candidatos, pero Yallola, el intendente de la ciudad de Córdoba y gobernador electo, que tampoco hizo alguna referencia, el PJ de San Francisco, que es la ciudad originaria de Yallola, sacó un comunicado apoyando a Massa. Digo, Yallola es un peronista de Córdoba. Claro. El PJ de su ciudad, que claramente es el predominio dentro del PJ, lo tiene él, que acaba de ser electo gobernador, sacó un comunicado apoyando a Massa. Entonces en algunos sectores entienden que hay una parte muy importante del PJ de Córdoba que apoya a Massa, con Natalia de la Sota sumándose. Bueno, ahora este comunicado de el PJ de la ciudad de San Francisco. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar nuevamente de los proyectos, ¿no?, que están en danza aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. Proyectos con algunos temas que este año 2023 quedaron de lado, que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Será el tema para después de las elecciones, será el tema, Dani, para después de la renovación del Parlamento Nacional? Puede ser, pero acá tenemos el proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental en todas las zonas costeras, en el océano y en las zonas costeras. Puede quedar para después del 10 de diciembre, pero Graciela Camaño no se quiere ir sin dejar este proyecto, ¿no? Dejando la inquietud, ¿no? Graciela Camaño tiene también una trayectoria en este ámbito. Tiene una trayectoria muy dura en su rol de abogada, que tiene que ver como integrante del Consejo de la Magistratura en un montón de temas legislativos que tienen que ver con la abogacía, con leyes, con datos técnicos que se la consultan mucho, pero también se constituyó una referente en lo que son los temas ambientales, el tema de agujero azul, que ya está cerrando en el Senado. Claro, falta todavía la sanción del Senado. Falta la sanción, solo tiene dictamen, está la media sanción de diputados, con la expectativa de que sí se convierta en ley. Pasa que los tiempos del Senado no están ayudando. Y en este caso ella habla un poco de qué es lo que pasa con esto de ser un país costero marino, que por un lado implica grandes beneficios económicos, pero también tiene una enorme responsabilidad. Ahí se encuentra la mayoría de la biomasa animal planetaria que nos alimenta, regula nuestro clima y generarán la mayor parte del oxígeno que respiramos. Es algo también que tiene que ver con el agujero azul. Hay un montón de kilómetros y kilómetros que en algunos lugares se presta más atención a lo que tiene que ver con lo ambiental. En otros está dejado, digamos, sin ningún tipo de atención, y en algunos lados sí hay banderas rojas sobre, bueno, acá hay actividades que no van acorde con lo que es la protección ambiental.
Vamos con la siguiente. Los océanos y las zonas costeras se enfrentan a amenazas sin precedentes como resultado de la actividad humana. Conocemos más que nada la pesca, pero también habla de contaminación con plásticos, producto de la negligencia y irresponsabilidad de los gobiernos, las personas y las industrias, la contaminación con desechos del petróleo, la degradación permanente que sufren los ecosistemas costeros marinos. Es decir, pone a todos en la responsabilidad. Pone a los gobiernos, pero también pone a las personas que tiran plásticos, pone a las industrias, a los barcos pesqueros, a los que no cuidan las playas, a los que hacen pesca indiscriminada. Bueno, ahí en el proyecto ella también identifica un poco como un mapa de qué cosas van pasando según las provincias, ¿no? Tiene para todos, para marcarle a todos. A ver, la siguiente. Los ecosistemas costeros, tanto marinos como fluviales, son ambientes de gran complejidad y vulnerabilidad, pero han sido severamente alterados y modificados por el hombre a través de la historia. En los últimos años, esas alteraciones tuvieron impactos de una alta dimensión debido principalmente a la escala de los proyectos y actividades humanas que se realizan en ellos. Se habla de los últimos años también porque estos proyectos que tienen que ver con lo ambiental no son de rápida implementación. Generalmente tienen muchos actores involucrados, no son algo concreto que es sacar esta planta de este lugar, limpiar este terreno, sino que son tan amplios que requieren muchas veces muchos consensos que a primera vista no están. No, pero ya requiere mucho acuerdo y mucho consenso y lleva tiempo la aprobación. Claro, ¿no? Entonces la implementación después va a llevar otro tanto más. ¿No? Bueno, acá ya arranca con cierto retraso. Y aparte, digo, tengamos en cuenta que en esto las áreas costeras, lo que está sucediendo, la aprobación de la Corte Suprema respecto de la exploración offshore en Mar del Plata, digo, formaba parte de esta discusión. Exacto. Con lo cual, la aprobación de esta ley implicaría que se aceleraran los trámites porque la exploración offshore ya funciona, ya está, ya arrancó. Claro, exacto. A lo anterior debemos agregar las consecuencias del cambio climático. También eso que no está a nuestra mano, digamos, está en nuestra mano en las pequeñas acciones, pero ya no lo podemos controlar tampoco. Entre otras causas que provocan degradación y que juntamente con lo anterior generan una enorme presión sobre las áreas costeras y sus recursos. Siempre con la intención de mantener y aprovechar lo más posible esos recursos, pero que no se terminen, ¿no? Tampoco. Claro. Es todo un círculo que se retroalimenta. También el espacio costero involucra la transición entre los ambientes marinos y terrestres. Y estas zonas de características ecológicas singulares constituyen un activo estratégico para el desarrollo regional y para el desenvolvimiento de las economías locales. Existe una estrecha relación entre los ambientes costeros y el poblamiento del territorio que se expresa de distintas formas a lo largo del espacio y del tiempo. En la provincia de Buenos Aires tenemos turismo, en algunas provincias de la Patagonia también se hace alguna actividad turística, pero también hay mucho productivo, en muchas ciudades que también se ponen, en la Patagonia vemos siempre los dos carriles, ¿no? Al este y al oeste. Generalmente el medio es lo que es todas las plantaciones, hasta donde hay, después no, pero muchas ciudades que están puestas sobre la costa, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo cuidamos y cómo lo aprovechamos, por supuesto? En el litoral marino se desarrollan ciertas actividades que involucran el litoral de varias provincias, como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y posiblemente se sume Río Negro con una terminal de transferencia hidrocarburífera. Bueno, también ahí lo que decía David de la explotación offshore en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires presenta una actividad industrial complementaria que se desarrolla en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Ahí también en Bahía Blanca, donde se estima que se podría ubicar la planta gasificadora de gas natural licuado, ¿no? La planta de licuefacción. También Bahía Blanca también tiene su importancia y está puesto en la mira también Bahía Blanca. Y plantea esto que no tiene que ver estrictamente con las industrias, sino con esto de modificar. Nosotros ya que tenemos años, lo vemos cuando vas a la costa, la extracción de áridos sobre el ámbito costero, arena, cantos rodados, materiales sedimentarios,
que están vinculados con la construcción, la consolidación de caminos, rellenos y nivelación. Es decir, vas y donde antes había médanos, no hay más, ¿no? Claro. Y ahora que se está haciendo el camino contrario, por ejemplo, Pinamar lo está haciendo. Bueno, volver a crear esa... Porque tienen una explicación, son médanos, tienen una contención, generan, también tienen vegetación. Bueno, esto, tratar de que no haya una quita indiscriminada de todo lo que está en la playa, ¿no? Entre los objetivos de este proyecto de ley está promover el uso racional y sostenible de las zonas costeras, así como la gestión integrada de los ecosistemas costeros, contribuyendo a su conservación. También garantizar el uso y el goce público de las zonas costeras, prevenir y mitigar la contaminación costera, mejorar la calidad de vida de los habitantes de las regiones costeras y también promover la investigación y el uso de tecnologías apropiadas para la conservación y el saneamiento ambiental de las zonas costeras. Esto, sobre todo el goce público y el uso, ¿no? Que se pueda seguir siendo un lugar para disfrutar y para cuidar. También plantea algunas restricciones en las áreas de dominio público. En primer lugar, la construcción de instalaciones e infraestructuras que puedan dañar el ambiente costero o afecten el paisaje. Eso lo vemos también en la costa, ¿no? Sobre todo en la costa bonaerense. Antes teníamos unos paradores enormes, complejos, bueno, en punta, mogotes, todo de cemento. Y ahora la tendencia es, ¿no? Bajo la modernidad, ¿no? También esta conservación más chico, con no tantas carpas ni tantos servicios. Sí, pasás Punta Mogotes, ahora en Mar del Plata, lo que se conoce como las playas del sur, y son todos paradores que están mucho más armónicos con el medio ambiente, con el lugar en donde están, donde desarrollaron el proyecto. Desde los espacios hasta los materiales con los que se hacen, cómo se respeta si hay vegetación, bueno, esos cambios que llevan su tiempo también. Esto también está prohibido, va a estar prohibido la restricción de la extracción de arena y otros minerales, así como labores de dragado y alteración de los fondos acuáticos, la restricción al vertido y disposición final de residuos sólidos y líquidos, y también la restricción de aquellas actividades que impidan el acceso y el uso público de la zona costera. Así que lindo, digamos, el resultado final es algo que disfrutamos todos y que está bueno pensar también en, bueno, cómo acá lo está pensando desde cómo se puede dar este impulso desde el Congreso, porque son kilómetros y kilómetros de costa en la Argentina, costa que da al océano. Bueno, cómo hacer para cuidarlo y preservarlo. Ahí estamos. Bueno, ahí está, este tema que ya tiene mucho tiempo de debate en esta Cámara de Diputados de la Nación, que los temas que tienen que ver y están relacionados con el medio ambiente fueron eclipsados por los temas económicos, por los temas energéticos, por los temas que el propio Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional. Las urgencias del Ejecutivo ha llevado que esa agenda del medio ambiente, y eso que este tema del medio ambiente lo está impulsando Graciela Camaño, que tiene un peso distinto a la hora de impulsar un proyecto que otro diputado nacional o que otra diputada nacional. Porque por la experiencia, por los años que tiene en el Congreso y además por su relación con Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados y con su antecesor, el candidato Sergio Massa. Sí, bueno, eso siempre es una... así se conforman, por eso también son 257 diputados. Claro. No todos pueden ser con experiencia, claro, no obvio. todos pueden ser abogados, no todos pueden ser jóvenes sin experiencia, pero con ideas nuevas. Entonces, bueno, así, ¿no? Se van llenando las 257 bancas. Ahora Graciela Camaño se va, pero bueno, también enseguida ya se están buscando referentes también que tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Con dar a conocer los proyectos de ley y quiénes son los referentes en cada ámbito. Bueno, ¿quién nos va a contar un poco, quién nos va a sacar algunas dudas reglamentarias que nos sacaba Graciela Camaño, por ejemplo, ¿no? A nosotros, más allá de nosotros, a los propios diputados nacionales. Sí, exacto. En los recintos, cuando hay discusiones en el Congreso, en los las últimas sesiones, la voz, digamos, esperada
para destrabar esa interpretación del reglamento, de la Constitución, es la de Graciela Hay Camaño. jurisprudencia parlamentaria, además, y hay que tenerla Claro, clara, ¿no? claro. Bueno, en este caso sucedió esto. Bueno, hace poco hubo algunas discusiones reglamentarias y con la ley de alquileres, ¿qué pasaba si no se aprobaba ninguno de los dos dictámenes? Claro, ¿Qué pasaba? Bueno, eso se estudia caso por caso y si bien hay reglamentos, no es exacto para todos los casos. Hay que hacer una interpretación. Claro. No, pero en esto que hablábamos sobre la agenda del Congreso de la Nación y de la Cámara de Diputados, muy atada a lo que sucede el 19 de diciembre, nosotros sabemos, el 19 de noviembre, perdón, de noviembre. que hasta el 9 de diciembre hay sesiones ordinarias. Sí. A partir del 10 de diciembre asume el nuevo presidente. Habrá que esperar si el nuevo presidente llama a sesiones extraordinarias. Si es que llama a sesiones extraordinarias, el temario lo arma el Poder Ejecutivo. Claro. Digo, dependerá quién se imponga este domingo si los temas ambientales entran o no entran en ese temario a partir del 10 de diciembre. Digo, hay un sector que lo plantea y otro sector que no lo plantea, o que no lo cree tan importante y por ahí no lo pone en el temario extraordinario y va a tener que esperar hasta marzo del año que viene. Para que siga haciendo esta discusión. Y hay varios proyectos que tienen que ver y relacionados, no solo este proyecto que tiene que ver con los presupuestos mínimos de protección ambiental, la ley de humedales también. Claro. Ese es otro de los proyectos que parecía que... Ahora ya me parece que perdió estado tenía parlamentario. consenso, claro, pierde el estado parlamentario, además hubo cambios, en algunas provincias hubo cambios de administraciones políticas. Porque impacta. Durante este año no hubo nada, de cero. No, este año cero. No. Pero me parece que ahí es donde se trabó respecto a la postura, la definición que puedan tener los gobernadores provinciales. Sí, eso es lo que trabó porque venía cierto trabajo en la Comisión de Recursos Naturales con Leo Grosso avanzó mucho. Sí. Con este proyecto, pero a la hora de entrar otras comisiones, por ejemplo presupuesto, hubo una posibilidad de firmar dictamen sobre la ley de humedales. Sí. Pero ahí nomás. Ahí nomás. ¿Sí? Y alguien dijo, vamos a consultar a los gobernadores. Y ahí ya está. Y volvemos. Alguien dijo, fue algunos legisladores provinciales que dijeron, y no sé, vamos a tener que preguntar, ¿no? Claro, no sé, sí, todo muy bien, pero no tengo el ok. Claro. Sí. Hay provincias que son un humedal, entonces, Corrientes. Sí. Y hay otras provincias que ya tienen la ley de humedales. Misiones ya la tiene sancionada. Sí. Y a veces me parece que en algunos puntos es un espejo de lo que de la legislación que tienen las provincias. Sí, claro. En esos casos me parece que digamos, ese proyecto ya no existe más, hay que reformular, buscarle... Cambiar, más allá de vuelta. La vigencia del proyecto que perdió su estado parlamentario. Pero además se renuevan varias legislaturas provinciales, se renuevan gobernaciones, se renueva el Congreso Nacional. Hay que arrancar de cero. No va. Se lo tomarán como antecedente para tener cuál es la opiniones que se han vertido, pero van a tener que rediscutirlo nuevamente, reimpulsarlo, ya sin la presencia de Leo Grosso. Leo Grosso creo que vence el mandato. Sí. Digo, Leo Grosso como figura que motorizó mucho esta discusión. Sí, claro que sí. Siempre, ahí para estos temas que no son tan populares se necesita una figura que impulse, que llame, que contacte, que se reúna. Tiene que haber alguien que motorice y que no esté en el día a día tan caliente de la Cámara, sino también tejiendo, ¿no? Tejiendo. Bueno, justo digo, en el caso Humedales, las dos personas que más lo impulsaban se van el 10 de diciembre, que es Graciela Camaño y Leo Grosso. Sí. Con lo cual, más allá de que haya perdido el estado parlamentario, sí, la reedición del proyecto va a tener que encontrar nuevos referentes para poder avanzar, porque los referentes que tenías hasta ahora en la Cámara de Diputados no van a estar a partir del 10 de diciembre. Claro, bueno, esa agenda todavía está pendiente, veremos qué es lo que ocurre a partir del próximo 10 de diciembre con las nuevas autoridades, con los nuevos legisladores nacionales. Seguramente los legisladores nacionales vendrán con proyectos vinculados también con el medio ambiente. Con las energías renovables hay también proyectos que faltan rediscutir y empezar a... es decir, que tenemos una agenda importante con muchos temas para después del balotaje, después de la definición política,
después de saber quién es el próximo presidente en la República Argentina. Dani, gracias. Nos vemos hasta mañana. David, gracias. Hasta mañana. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por